En 1982, un periodista de investigación aseguró que la historia oficial del cine mexicano escondía una de las verdades más incómodas jamás publicadas y que por eso mismo fue silenciada casi de inmediato, porque según él, detrás del brillo de una de las actrices más representativas del país, existía un origen que jamás debería salir a la luz, un origen marcado por la pobreza, el abandono y una vida borrada a propósito. Y todo comienza con un actor de reparto olvidado por la historia llamado Armando Arreola, apodado Arriolita, un hombre nacido en 1928 que participó en la época de oro del cine mexicano sin llegar nunca a la fama, sobreviviendo con papeles pequeños, salarios miserables y una carrera que apenas le permitía comer. Un actor sin apellido, sin influencias y sin poder en una industria dominada por familias, dinero y silencios. Y según el periodista fue precisamente esa debilidad la que lo convirtió en el hombre perfecto para ser eliminado del relato oficial. Sin más, comenzamos. A finales de los años 20, Armando conoció a una joven mujer perteneciente a una familia millonaria, una mujer criada para jamás equivocarse, para jamás mezclarse con alguien como él. Pero contra toda lógica nació una relación intensa, secreta y peligrosa, una relación que encendió las alarmas de una familia que no estaba dispuesta a permitir que un actor pobre manchara su linaje. Sin embargo, el romance avanzó y, según la investigación, terminó en un matrimonio apresurado que desató un escándalo interno que nunca llegó a la prensa, porque el dinero tiene la capacidad de callar antes de que el ruido exista. En 1930 nació una niña, y para Armando aquel nacimiento fue el momento más importante de su vida, el instante en que creyó que su destino podía cambiar. Pero la felicidad duró poco, porque la pobreza comenzó a asfixiarlo todo. No había dinero suficiente, no había estabilidad, no había futuro digno para una familia acostumbrada al lujo, y la presión fue constante, humillante y brutal, al punto de que Armando, según el periodista, fue tratado como un error que debía corregirse cuanto antes. Las discusiones se volvieron diarias. La familia de la joven intervino directamente y comenzó un proceso silencioso para sacarlo del camino. Un proceso que no necesitó violencia física porque el poder económico fue suficiente. Y así llegó la separación, una ruptura fría y definitiva en la que Armando no tuvo derecho a negociar, a opinar, ni siquiera a despedirse. La mujer se marchó llevándose a la niña, y ese fue el momento exacto en que la vida de Armando comenzó a derrumbarse de verdad, porque no solo perdió a su esposa y a su hija, perdió su lugar en el mundo. Poco tiempo después, la joven contrajo matrimonio con un empresario de origen francés, un hombre con dinero, prestigio y la capacidad de ofrecerle a la niña todo lo que Armando jamás podría darle. Y con ese nuevo matrimonio comenzó la reestructura de la historia, una historia donde el actor pobre simplemente dejó de existir. Según el periodista, Armando intentó durante años acercarse a su hija, verla, hablarle, saber de ella, pero cada intento fue bloqueado, ignorado o respondido con advertencias veladas, amenazas disfrazadas de consejos, mensajes claros de que insistir significaría perder incluso los pocos trabajos que aún conseguía. Y así, Armando aprendió a callar, a observar desde lejos, a resignarse,
Con el paso del tiempo, aquella niña creció rodeada de oportunidades, educación y contactos, y evidentemente se convertiría en Silvia Derbez, una de las figuras más importantes del espectáculo mexicano, mientras Armando envejecía en la sombra, viviendo su vida reducirse a papeles insignificantes, habitaciones rentadas y una soledad cada vez más pesada. El periodista aseguraba que Armando sabía perfectamente quién era ella, que la reconocía en revistas, en comentarios de colegas, en rumores que circulaban entre actores, y que cada mención de su nombre era una puñalada silenciosa, porque era su sangre triunfando en un mundo que a él lo habían expulsado. Nunca pudo decir nada, nunca pudo reclamar nada, porque hacerlo significaba destruir la narrativa cuidadosamente construida durante décadas. En 1977, ya viejo y cansado, Armando habría aceptado hablar con un periodista, no para hacerse famoso, no para obtener dinero, sino para dejar constancia de que había existido, de que no había sido un fantasma, de que había amado y perdido. Y el periodista, convencido de la gravedad de lo que tenía entre manos, publicó la investigación en una pequeña revista, una publicación modesta que jamás imaginó la reacción que provocaría. Los ejemplares fueron retirados casi de inmediato. La historia desapareció, las supuestas pruebas nunca volvieron a verse y el periodista fue arrestado poco después por cargos que nunca quedaron del todo claros. Y lo más inquietante es que jamás se volvió a saber de él, ni de sus documentos, ni de sus grabaciones, pero sobre todo, ni de nada relacionado con la investigación. Oficialmente la historia nunca existió. Extraoficialmente se convirtió en uno de los rumores más peligrosos del medio artístico. Un rumor que se susurraba, pero no se escribía, que se comenta, pero no se confirma. Armando Arreola murió sin reconocimiento, sin justicia y sin que el mundo supiera su versión, cargado hasta el final con una verdad que, de ser cierta, demuestra cómo el poder puede borrar personas completas sin dejar rastro. Y esa es quizás la parte más perturbadora de esta historia, porque no había solo un hombre olvidado, sino un sistema capaz de decidir quién merece ser reconsiderado y quién debe desaparecer para siempre, dejando una pregunta incómoda flotando en el aire. Si esta versión fue silenciada una vez, ¿cuántas otras historias fueron enterradas antes de que alguien siquiera pudiera escribir la primera línea? Muchas gracias y hasta la próxima. Disfrute este sábado a las 10 de la noche de nuestras tradiciones musicales en el programa especial Lo Nuestro, con Humberto Cabañas, David Reynoso, María de Lourdes y grandes sorpresas. El radiante e incomparable folclor musical, Lo Nuestro, programa especial por Canal 2.